el ensamblaje de automotores en Colombia. Queremos llevarlo hacia el automotor eléctrico. Renault y otras empresas han dicho que sí, y han empezado a hacer las inversiones. Estamos apoyando la producción de paneles solares colombianos e introduciendo a Colombia en la industrialización de las energías limpias. Hemos logrado hablar de nuevo de poner una base industrial química a partir de la sal de Manaure. En los decretos de emergencia ese proceso quedará explícito. Pero ese tipo de éxitos hasta ahora, por ejemplo, el acuerdo con Airbus europeo para producir partes de naves aeronáuticas que ya están en implementación, son pequeños triunfos en la realidad de que aún no existe una política generalizada de industrialización en Colombia. Y este es un tema de la justicia social, porque la prosperidad depende del trabajo. Si un país produce más, es más rico. No es si un país trabaja más, y permítame adelantar una discusión. El trabajador colombiano, en promedio, trabaja más que cualquier trabajador o trabajadora de la OCDE, excepto Turquía. Sus jornadas de trabajo son las más extendidas. 60 horas a la semana. Es un trabajador sobreexplotado y sobreexplotada, pero bajo la vieja usanza del capitalismo en el siglo XIX, el de Charles Dickens, el que no existe ya, extender la jornada del trabajo para ganar más. Ese es un capitalismo viejo, tardío y premoderno. Así no se hace capitalismo. Así se lleva al trabajador a una nueva esclavitud. El capitalismo de hoy es que hay más producción por hora trabajada. 10 veces más que en Colombia. Somos el último país en productividad de la OCDE, donde más trabaja el trabajador por horas, es el menos productivo de toda la comunidad de la OCDE. Paradoja no, viejo capitalismo sobreexplotador. El capitalismo de hoy disminuye la jornada de trabajo. En Europa van para 35 horas a la semana. Nosotros tenemos 60 en la realidad, no en la ley. ¿Y cómo hace entonces el empresario para ganar? ¿Y cómo la sociedad puede volverse más próspera? Pues vía productividad. Trabaja por hora y produce más. En una hora un trabajador de Corea o de Japón o de Alemania produce mucho más que un trabajador de Colombia. Al trabajador de Colombia lo llevan a 60 horas a la semana, al trabajador de Alemania 35 horas a la semana. Y entonces, ¿qué camino escoge Colombia? Yo los invito a escoger el de la productividad. ¿Cuáles son las bases de la productividad? La educación y la competencia. Educación y competencia. ¿Puede un país que tiene monopolizada su tierra fértil en manos de unos pocos tener competencia? ¿Puede un país donde el desarrollo de la generación de la energía eléctrica está en manos de 5 tener competencia? ¿Puede un país, etcétera, etcétera, en todas las ramas de producción que ustedes pueden examinar, tener apenas 2 o 3 o 4 grandes productores, tener competencia? ¿Puede un país que la mitad de su juventud no llega a la educación superior tener conocimiento? ¿Puede un país donde el 70% de quien entra a la escuela primaria no sale de la universidad tener conocimiento?
Si no hay competencia y no hay conocimiento, entonces no se nos produce esta baja productividad que es la peor de la OCDE. ¿No sería ahí donde tendríamos que actuar y no en sobreexplotar el trabajador? Segunda discusión que surge de aquí, y voy a finalizar, presidente, porque vamos a escuchar a la oposición aquí. Nunca un presidente ha escuchado a la oposición desde que se creó la figura. Así. Olvidaba un dato sobre la selva amazónica, y es que logramos reducir la deforestación de la siguiente manera. Se reduce toda la deforestación en Colombia comparando el año 2022 con el 2021 en 29,1%. Y solo en la Amazonía se redujo en 36,4%. Si examinamos, para quienes quieran hacer conclusiones políticas, el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado en la selva amazónica, la deforestación disminuyó 76%. Bien, hay un debate alrededor de este tema del empleo, que obviamente es parte de la política social y de la justicia social, que más o menos en medios de comunicación casi todos transmiten una tesis que dicen científica y no lo es ideológica. Durante muchos años se debatió la diferencia entre ciencia e ideología. No voy a repetir ese debate aquí, pero el debate concreto es que si los trabajadores tienen un ascenso en salario real, puede disminuir el empleo. Esa es la tesis. Lo cual significa teóricamente que el empleo depende del salario, en su oferta y en su demanda. La mayoría de los economistas no está de acuerdo con esa tesis, que sí es la mayoría de los medios de comunicación, porque hay un interés en que no se eleven los salarios reales en Colombia. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los economistas? Por lo menos los de la corriente de Keynes y los de la economía política clásica, fundadores de la economía, y muchos hoy que no tendría tiempo, incluso que ya no recordaría, es que la oferta de empleo no depende del salario y la demanda de empleo tampoco depende del salario. El salario puede explicar variaciones coyunturales, pero no más de eso. ¿De qué depende la oferta de empleo? De la capacidad productiva del país. De eso. ¿Queremos aumentar el empleo? Todos creo que aquí dirían que sí. Pues si queremos aumentar el empleo, tenemos que aumentar la capacidad productiva del país. Acabé de hablar de un tema en el agro. Si se ofrece tierra, aumenta la capacidad productiva del país. Si se ofrece crédito, que está ligado a la tasa de interés, aumenta la capacidad productiva del país. Si se ofrece educación generalizada, aumenta la capacidad productiva del país. Estas son las variables que pueden permitir un incremento sustancial y permanente del empleo en Colombia. ¿Y de qué depende la demanda? De la tasa de nacimientos y de la inmigración. Nada depende del salario realmente.
cuando nos transforman el tema en que el salario es el que determina tanto la demanda como la oferta, es porque hay un interés ideológico y económico real, y es que los trabajadores no puedan subir sus salarios reales, que es una premodernidad anacrónica. En medio de ese debate, entonces, se ha dicho que el gobierno no está proponiendo nada en términos de cómo aumentar el empleo. Equivocación. Nosotros estamos proponiendo cómo aumentar la capacidad productiva de Colombia. En el agro, con la reforma agraria, el incremento sustancial del crédito y, oigan, la baja de la tasa de interés del Banco Agrario a la más baja de Colombia, incluso por debajo de lo que ha propuesto el Banco de la República. ¿Y cómo se aumenta la capacidad productiva en el mundo urbano? En la economía popular, que es la que tiene la mayor cantidad de puestos de trabajo en Colombia, la mayoría de los cuales están por debajo del salario mínimo. Es la pobreza en el país. Tradicionalmente se ha dicho que esa economía popular, a la que le llaman informal, hay que perseguirla y acabarla. Que el desarrollo consiste en formalizar, es lo que se ha dicho. Nuestra propuesta es que hay que empoderar la economía popular, que es diferente. ¿Cómo se empodera la economía popular? Primero, privilegiando las mujeres, que son fundamentales en esa economía. Segundo, dotándola de instrumentos para producir, entre ellos, el crédito popular. El sistema financiero colombiano no hace entrega de crédito popular hasta hace muy poco. Se concentra el crédito, se oligopoliza el crédito, y la economía popular no tiene sino que recurrir a fuentes de financiación ilegales y profundamente caras, como el gota a gota de la mafia. La política del gobierno, precisamente para aumentar la capacidad productiva de la economía popular, es acabar el gota a gota a partir de democratizar el crédito en Colombia, y ha utilizado su banca pública escasa y ha seducido a la banca privada, que está concertando con nosotros, a aumentar los volúmenes de crédito para la economía popular. Exitosa en el mundo agrario en este momento, entre otras. Es por eso por lo cual está cayendo el precio de los alimentos en el país. Si me lo permiten, la mejor manera de hacer crecer puestos de trabajo en Colombia y aumentar sus ingresos promedio es dotando a la economía popular, rural y urbana de mayores capacidades de producción, es decir, empoderándola. Por eso la discusión sobre que si hacemos una reforma laboral basada en que los trabajadores tengan más estabilidad, mejores condiciones laborales, conduce a que entonces disminuye el empleo, es falsa. No se pudo argumentar en la discusión legislativa. El único proyecto del gobierno que realmente se cayó de todos los que hemos presentado en este Congreso fue la reforma laboral, y no se cayó por el debate argumental ni por votación, sino simplemente por razones de trámite premeditadamente forjados. En todo lo demás vamos bien. Así que tengo que agradecerles el trabajo común, el debate, porque siempre ha habido debate, el avance. Muchas son ya leyes de la República y otras están en proceso. Solo hemos tenido un problema. Y bien, en materia de política social, vamos así. Yo sí creo que estamos balbuceando aún. Todavía no industrializamos, todavía no podemos hablar de que estamos transitando hacia una economía productiva. Nuestras estadísticas de empleo son buenas.
Todos los meses de este año han tenido más empleo que los meses del año pasado, hace un año. Pero se está debilitando el impulso. Ojo, todos sabemos que el año pasado decían que las condiciones económicas de este año iban a ser difíciles y algunos decían terribles en el mundo. Y lo fuimos viendo. La inflación que ha tenido Colombia empezó desde principios del 2021. La tasa mensual, que es la que acelera, cada vez era mayor desde el 2021 y alcanzó su máximo en diciembre del año pasado. Diciembre, enero. Tuvimos una inflación, por tanto, creciente, llegó hasta 13 puntos y pico. Cogiendo el indicador mensual del mes de diciembre, la inflación podría haber llegado a 25% este año, si hubiera continuado así. Bueno, hoy la inflación mensual es 0,3. No daría sino para un 5% de inflación anual. Es decir, hemos vencido la inflación. No hay que cantar victoria tan temprano porque todos sabemos que en la economía pasan cosas impredecibles muchas veces. Esa inflación no era culpa de Duque. No podemos ser injustos con él. Era el producto del post-COVID, de las circunstancias mundiales que destruyeron y congelaron una parte del capitalismo mundial y posteriormente de la guerra. Todo se agudizó, crecieron los precios de los alimentos y por esa vía al interior de los países se fue irrigando el crecimiento de los precios. Una investigación en Europa dice que la inflación se debe al aumento de las ganancias. Cualquiera que sean las causas mundiales, lo cierto es que eso entró a Colombia, que no la esperábamos, que no eran causas internas, pero que se asentó en Colombia. La política de este gobierno ha permitido detener el proceso. Incluso durante 3 meses seguidos el precio de los alimentos ha caído. No es 0,3 positivo, es negativo. Eso va en mejoramiento del nivel de vida de una parte de la población, la que gana salario, porque hicimos crecer el salario en el mes de diciembre concertado con todos los gremios de la producción y los trabajadores en 16%. La inflación de este año se calcula, si todo va bien, en 9. 9,10 significa que el salario mínimo creció realmente 6 puntos. Su capacidad de irrigación entonces nos debe traer como consecuencia un mejoramiento de una parte de la sociedad, porque la mitad de la sociedad no gana el salario mínimo sino menos, y no gana salario, sino que tiene ingresos de rebusque. Y allí hay una gran incógnita sobre si esos ingresos han subido o han sido reducidos. Se ha hecho un esfuerzo en salud. Hemos pasado. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.